Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. El Premio Nobel de la Paz fue para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en la Argentina y el mundo. No nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen, dijo el presidente en un acto en Ezeiza. Con amplio respaldo se emitió dictamen sobre inclusión laboral para la población trans travesti. Con rechazo de la oposición, dan media sanción al barrio náutico en la Costanera Norte. Fernán Quirós, la cuarentena que dispuso el gobierno evitó una catástrofe en la ciudad. El gobierno bonaerense le ofreció a los docentes un 15% de aumento salarial. Kicillof afirmó que en su gestión se están finalizando las casas que se habían abandonado. Mansur celebró la continuidad del Procrear en Tucumán. Meoni en Misiones. Estamos desarrollando un país verdaderamente federal. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, de la ONU, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, anunció el Comité Nobel en Oslo, que subrayó que la necesidad de soluciones multilaterales a grandes problemas como la carencia de alimentos es más evidente que nunca. The Norwegian Nobel Committee wishes to emphasize that providing assistance to increase food security not only prevents hunger, but can also help to improve prospects for stability and peace. The World Food Programme has taken the lead in combining humanitarian work with peace efforts through pioneering projects in South America, Africa, and Asia. I mean, this is the first time in my life I've been speechless. I mean, this is unbelievable. Talk about the most exciting point in time in your life is the Nobel Peace Prize, and it's because of the WFP family. They're out there in the most difficult, complex places in the world, whether it's war, conflict, climate extremes, it doesn't matter. They're out there and they deserve this award. And wow, 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 wow. I can't believe it. This is a proud moment. The nomination itself was enough, and to then go on and be named the Nobel Peace Prize winner is nothing short of a feat. This is an organization I've served for 9 years. I've seen the extent to which people who are dedicated across the globe go the extra mile. Just before I moved to Geneva, I was based in South Sudan, where people would walk on foot to serve humanity. And it's really a proud moment. I really feel honored to be a member of this great team. Compartamos el monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y en el mundo. El presidente, Alberto Fernández, cuestionó los 4 años de olvido permanente durante la gestión de Mauricio Macri y exhortó a que no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen y en divisiones que no necesitamos. Y nosotros estamos acá para representar los intereses de los que necesitan, de los que han quedado olvidados. Ahora, es una ironía porque entre Cristina y mi llegada al gobierno hubo 4 años. Y esas casas estaban hace 4 años construidas. ¿Por qué no se entregaron? ¿Por qué condenaron a los destinatarios a pagar intereses que eran imposibles de pagar con los ingresos de cualquier argentina? Esos 4 años, por momentos siento que son como una metáfora del olvido. Una metáfora donde se olvidaron de los argentinos. Estuvieron más preocupados en otros que en los argentinos, que en los que viven, que en los que hacen, que en los que construyen, que en los que trabajan, que en los que educan, con los que se educan.
No pensaron en ninguno de ellos. Pensaron otras cosas. 4 años de olvido permanente. Nosotros llegamos al gobierno representándolos a ustedes. Y lo único que vamos a hacer por ustedes es trabajar para que tengan más derechos, para mejorarles sus vidas, para que tengan la salud que se merecen, la educación que corresponde y que tienen que recibir sus hijos, para que puedan encontrar un trabajo, para que podamos hacer entre todos una sociedad más justa, porque el sueño de una sociedad más justa es un imperativo moral que tenemos los que decimos amar a la política. La política la abrazamos precisamente para eso, para hacer sociedades más igualitarias, donde todos se encuentren un lugar, donde poder desarrollarse. Y todos somos todos. El fueguino de Tierra del Fuego y el jujeño allá en la Puna, Argentina. Todos somos todos, más unidos que nunca. Que no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen, que no nos hagan perder el tiempo en divisiones que no necesitamos. Más unidos que nunca, recobremos el trabajo para que todos los argentinos y todas las argentinas que hoy están sumidos en el pozo de la pobreza salgan de allí cuanto antes, recuperando un trabajo y recuperando la dignidad para poder vivir. Las comisiones de Mujeres y Diversidad y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados emitieron un dictamen sobre los proyectos de inclusión laboral para la población trans-travesti, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública. Nosotros en la Comisión de Mujeres y Diversidades trabajamos en varias reuniones informativas, escuchamos a todas las organizaciones, bueno, o a la mayoría de las organizaciones, con una gran participación de representantes del colectivo de todo el país. Tuvimos una mirada muy federal también, que me parece que hay que destacar. Y si bien es cierto que hoy hay un decreto del Poder Ejecutivo que está rigiendo, y que eso ya les garantiza en la actualidad el cupo, también podemos avanzar como lo teníamos previsto originalmente en nuestra comisión para tener una ley. Así que tenemos que dar el debate. Hoy se suma la Comisión de Trabajo, que entiendo, bueno, ellos no habían tenido oportunidad de trabajar o de escuchar a las organizaciones como lo tuvimos nosotros. Espero que en el enriquecimiento de este debate podamos mejorar el dictamen, si es necesario, hacer los cambios y ojalá logremos avanzar para llegar cuanto antes con la ley. Estamos hoy acá celebrando este día. Sabemos que las leyes pueden ser siempre mejores, que probablemente le falten muchísimas cosas y que tenemos que ir a esa ansiada inclusión que hable de salud, que hable de educación y que hable de tantas cosas más, pero sentimos que trabajar es el primer paso para tener dignidad, para tener las cosas básicas a las que todas las ciudadanas, ciudadanos, ciudadanas de este país tenemos derecho. Creo que no es un día más que la Cámara, que ya tiene un protocolo de trabajo, de incorporación, como el Banco Nación o como el decreto de Alberto, nos hace decir simplemente que estamos en el camino correcto de construir derechos. Yo creo que, como se dijo, como varios compañeros y compañeras lo dijeron, hay situaciones que no pueden esperar. La verdad es que el colectivo Travesti Trans ha tenido una paciencia con nosotras, nosotros y nosotres tremenda, porque realmente, bueno, hoy llegamos a este acuerdo, pero nos ha costado, y creo que sus vidas valen igual que las vidas de todas las personas, de cualquier persona, y creo que en este punto tenemos una deuda enorme, así que me parece fundamental que podamos avanzar con este proyecto. Estamos hablando de una de las dimensiones, de otras que vamos a trabajar, como educación, como salud, hábitat, y también todo un esquema, un eje previsional para poder avanzar y proteger a esas compañeras que ya tienen una edad más avanzada y requieren entonces de una política también previsional para poder tener vidas dignas.
El oficialismo porteño dio una primera sanción en la legislatura a la construcción de un barrio náutico en la Costanera Norte, al igual que a los convenios para subir las alturas de futuras edificaciones en predios de Palermo Viejo y Villa Crespo, lo que fueron rechazados por la oposición, que tildó todo lo aprobado como un negocio inmobiliario del gobierno local. Costa Salguero, que implica la privatización del uso del río. Esto es algo que va en contra de la Constitución, que dice expresamente que la costa ribereña tiene que ser de acceso público y espacio verde, y se pretenden construir edificios de hasta 30 metros, con lo cual se va a crear una barrera arquitectónica en un lugar que además tiene la peligrosidad del cono de aeroparque y además el impacto del cambio climático en una zona que va a ser anegable. Esto se enmarca en un proceso de venta de tierras que viene desde hace muchos años, desde que el PRO es gobierno en la ciudad lleva más de 150 hectáreas vendidas y tiene 70 hectáreas más vendidas Macri de tierras en la ciudad cuando era presidente. Si sumamos esa cantidad de tierras, vemos que se podría haber resuelto el problema de la falta de espacios verdes en la ciudad, por ejemplo, con el crecimiento de un 40% de espacios verdes, lo que nos permitiría acercarnos a lo que la Organización Mundial de la Salud pide en términos de 10 metros cuadrados por habitante para tener una buena calidad de vida. O se podría haber resuelto la situación de 160.000 personas que podrían haber accedido a una vivienda si se utilizaban esos terrenos para construir. Eso es bajar a la mitad la cantidad de población en villas y un déficit habitacional que viene creciendo y duplicándose en una ciudad que mantiene la misma población desde hace más de 40 años. Nosotros creemos que la discusión de fondo que se da sobre estas metodologías es la discusión acerca de la realización del interés público. Es decir, cómo el Estado, cómo un gobierno, cómo una fuerza política mira la realización del interés público. Para nosotros, esa mirada sobre la realización del interés público no es la mirada soviética, en donde solamente el Estado es el que puede realizarlo, sino es una mirada armónica, donde el privado y donde el Estado conjuntamente diseñan y formulan políticas públicas que puedan hacer que las sociedades crezcan y estén cada día mejor. Este tipo de emprendimientos lo único que hacen es encarecer el suelo en la Ciudad de Buenos Aires y obviamente perjudicar la posibilidad del acceso a la vivienda para el conjunto de la ciudadanía. Si un privado puede pagar $2 millones para tener un convenio urbanístico para ir más para arriba, claramente lo va a beneficiar. Ningún privado tiene como objeto el bien común. Los convenios urbanísticos deberían tener eso. Claramente son los grandes desarrolladores inmobiliarios. En los últimos años se ha construido aproximadamente 1,5 millones de metros cuadrados por año en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, de ese 100%, cerca del 60% son viviendas suntuosas o de lujo. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que la cuarentena precoz que adoptó el gobierno nacional frente a la pandemia de coronavirus nos permitió aplanar y demorar la curva de casos de coronavirus, lo que evitó una catástrofe en la ciudad. El gobierno nacional, el señor presidente, los gobernadores tomaron allí por marzo una decisión que fue absolutamente indispensable y oportuna, que fue una cuarentena precoz, porque al menos por los datos que teníamos en la ciudad de Buenos Aires y la evolución epidemiológica que teníamos, indicaba que para mitad de abril, entre mitad de abril y mitad de mayo íbamos a tener un pico de casos a la velocidad que venía la curva de la ciudad en los primeros días. Si bien eran muy poquitos casos, la velocidad de crecimiento, el R, estaba en 2.2, un número absolutamente fuera de rango de lo que tuvimos después. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido, imagínense que la curva de la Ciudad de Buenos Aires, para poner un ejemplo y para hablar solo de mi jurisdicción, como nos gusta a nosotros, nosotros hemos tenido una curva extremadamente aplanada en la ciudad y eso ha significado extremadamente ancha, es decir, muy duradera, porque hemos evitado que esa curva tenga una forma mucho más de pico, como hemos visto en muchos países, incluso en algunas provincias de la Argentina. Entonces, la cuarentena precoz nos permitió aplanar y prolongar y demorar la curva, como ha permitido en todos los países del mundo, porque las cuarentenas no evitan las curvas, las demoran y las aplanan. Y eso significó evitar una catástrofe sanitaria en la ciudad. Ahora, esta realidad que fue una decisión realmente muy importante y trascendente para evitar algo que como no lo vimos, no lo podemos cuantificar y valorar bien. Pero solo imagínense una curva de la ciudad mucho más picuda y que hubiera ocurrido antes que podamos organizar el sistema de salud.
Entonces, esta realidad nos trajo un desafío que pocos países del mundo han tenido y de hecho ninguno tiene en este momento, que es una larga cuarentena con una curva aún evolutiva. Y eso es un desafío, yo lo he dicho siempre. Nosotros los argentinos, los porteños en aquel momento, ahora la curva porteña está descendiendo, pero nosotros los porteños y los argentinos en general tenemos que identificar que gracias a evitar una catástrofe sanitaria estamos en un escenario bastante poco común y complejo que tenemos que saber entender, evaluar y proponer un camino de transición o de tránsito de él de manera apropiada. Y eso es lo que yo creo que es esta epidemiología. Así que nos queda todavía en la Argentina una evolución de una curva que es un conjunto de resultados de diferentes provincias en situaciones muy diferentes, pero que tenemos que ayudar a las provincias que requieren ayuda, sobre todo las que tienen curvas demasiado aceleradas, y que para el mes de diciembre y enero, como bien decís vos, la circulación nacional se va a intensificar y tenemos que tener todas las jurisdicciones estrategias de cómo identificar rápidamente a los potenciales enfermos, traquear y aislar. Y ese va a ser el camino de la ciudad y, por supuesto, seguramente del resto de las jurisdicciones. Y nosotros estamos permanentemente cooperando, dialogando con el Ministerio de Salud de la Nación para ser parte de ese trabajo, para apoyar, para acompañar y para coordinar con la Nación las cosas que tengamos que hacer, porque somos todos argentinos y todavía nos queda un camino para transitar juntos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires le propuso al Frente de Unidad Docente Bonaerense un incremento salarial del 15%, lo que eleva la vela inicial a unos 36.000 pesos, según informaron fuentes oficiales y gremiales. La provincia hizo una propuesta que creemos recogió varias de los pedidos de los gremios. Una propuesta semestral, una propuesta que apuntala al maestro inicial de grado y esperamos una respuesta favorable que nos permita aprobar esta propuesta y seguir trabajando en mejorar la educación en la provincia de Buenos Aires. Todos los gremios llevaron la propuesta para consultar con sus bases, lo cual ya es una muy buena señal y además los secretarios generales y paritarios se han pronunciado favorablemente, es decir, la han visto como una propuesta que tiene buenas posibilidades de éxito al ser transmitida a todos los trabajadores y trabajadoras docentes. Se trata de un aumento que en promedio es del 6,5 retroactivo a septiembre y luego otro aumento en diciembre que, como decíamos, va a ser diferenciado y que apunta a llevar el salario de bolsillo del maestro inicial de grado a 36.003 pesos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó del acto de entrega de viviendas del programa Procrear que encabezó el presidente Alberto Fernández y afirmó que se están finalizando las casas que se habían abandonado durante los últimos años. 11.000 viviendas quedaron casi terminadas y sin entregar durante 4 años, pertenecientes al programa Procrear. Algunas de ellas de un modo tan perverso que los dueños ya estaban sorteados, la propiedad ya estaba asignada y sin embargo quedó todo parado y detenido. Es realmente algo inexplicable, algo que pasa a la historia de la infamia, porque si algo necesitan nuestros vecinos y vecinas es el acceso a la vivienda. Y de eso que estaba listo en 2015 se los privó durante todo este tiempo. Es una explicación que todavía falta y que no han podido dar quienes fueron los responsables, tanto la gobernadora anterior como el presidente, como sus autoridades en el Ministerio de Economía. La verdad que es algo que deberían explicar porque sabemos hoy que hay necesidades de vivienda, lo mencionaba también Martín, lo hablábamos y lo presentábamos con la ministra Bielsa el otro día, un gran plan para el acceso a la tierra y a la vivienda en nuestra provincia de Buenos Aires, que gracias al gobierno nacional, gracias a lo que hacen tanto Martín Guzmán como Gabriel Catopodis, tanto como nuestro jefe de gabinete nacional, Santiago Cafiero, bueno, todo ese trabajo va a permitir que en la provincia de Buenos Aires
haya de nuevo un gran plan de viviendas, dentro de lo que se incluye, por supuesto, la entrega y la continuidad del programa Procrear. La verdad que es importantísimo el anuncio, es importantísimo lo que se está haciendo y le muestra a los argentinos y a los bonaerenses que no todo es frustración. Las viviendas que no se terminaron, se están terminando. Las que no se entregaron, se están entregando y todo eso por el trabajo conjunto entre la Nación, la provincia y los municipios. Gracias. El gobernador Juan Mansur destacó la continuidad del programa Procrear, que en Tucumán contempla la construcción de 5.000 viviendas, y en ese sentido agradeció al presidente Alberto Fernández su decisión de revitalizar el Plan Nacional de Viviendas, puesto en marcha en el 2005, y que luego fue casi paralizado por la gestión de Mauricio Macri. Este es un mega emprendimiento que empezó en el año 2005. Llegó a ser el emprendimiento más importante habitacional de América Latina. Más de 5.000 viviendas para los tucumanos. Se empezó a construir y a poner los primeros ladrillos en el año 2007. Y se siguió construyendo hasta el 2015. Las casas que hoy estamos entregando, cerca de 135, 34 casas que hoy se están entregando, forma parte de la última etapa de este sueño que empezó en el 2005 y se puso en marcha en el 2007. Desde el 2015 al 2019 no se entregó una sola vivienda en todo este emprendimiento. Toda esta familia que vos la ves acá, Alberto, en la puerta de su casa, estuvieron esperando. Por eso digo, la historia a veces se repite. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, viajó a Misiones junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para la firma de 2 convenios de cooperación con el gobierno de Oscar Herrera Aguad. Como nos pide el presidente Fernández, nosotros queremos hacerlo efectivo y lo venimos haciendo efectivo. Todo tiene que ver con la mirada integral que hacemos sobre el interior. Cada cosa que hacemos en transporte termina impactando en la vida real de las personas. Esas cosas son las que van a transformar el país, son las que le van a dar posibilidades de desarrollo real al país. La inversión real en infraestructura, la incorporación de innovación tecnológica será lo que nos haga crecer de manera equitativa en todo el país y no solamente que esté ese crecimiento para unos pocos como ha pasado en los últimos años en la Argentina. Este proyecto de Argentina Federal y de Argentina Unida, nación, provincia, municipios, queda plasmada en el trabajo que vivimos hoy. Generar desde el punto de vista de la combinación de lo que es el multimodalismo y lo que vemos acá, el tren combinado con los colectivos, pensando el desarrollo de una ciudad como Posadas, que es importante. Quiero agradecer la visita por venir a acompañar y apostar al desarrollo productivo de nuestra provincia en materia de infraestructura, pero también de apoyo y acompañamiento político a las políticas públicas de la provincia de Misiones. Hoy, la pandemia que afecta al mundo pone en evidencia que entre todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos médicos para evitar que se expanda, que nos contagie. No lo neguemos, no se trata de una cuestión de libertad individual, de economía o partidaria. Es un tema de salud pública que exige nuestro compromiso, nuestra solidaridad, nuestra hermandad. El gobierno británico anunció restricciones más duras y por 6 meses para frenar el coronavirus. El Papa Francisco denunció el surgimiento de intereses partidistas durante la pandemia de coronavirus y criticó a quienes aprovechan la situación para fomentar divisiones. Como los más calificados infectólogos sostienen, es una enfermedad nueva y hasta ahora la única vacuna es evitar ir a buscarla, contagiándose y contagiando a los demás. La Organización Mundial de la Salud es la que advierte sobre las tasas alarmantes de transmisión del COVID-19 en Europa, recomendando a los países que no acorten los periodos de cuarentena. No te confundas, no te dejes engañar, no lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Cuídate, cuídame, cuidémonos.